¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27? Se le durmió el gallo a Pedro, ¿verdad? Algunos no llegaron. Bueno, otros medio dormidos. ¿A cuánto les faltó una hora de sueño? No, miren, si se me duermen. Bueno, para que vean que soy buena onda, ¿verdad, Chut? Vamos a dejar que se echen su sueñito santo. Bueno, Hechos 20, versículo 27. Este es el octavo tema dentro de la serie El propósito de la iglesia. Y el tema se titula, para los que escriben, una iglesia que sabe equilibrar. Otra vez, una iglesia que sabe equilibrar. Hechos 20, versículo 27. Aquí está hablando el apóstol San Pablo y dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando nosotros observamos la naturaleza, nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, dice el Salmo. Y al principio lo cantamos. Y eso me habla de una sabiduría que Dios plasmó en el universo y en la creación, y le ha dado un equilibrio maravilloso a la naturaleza. Todo depende de todo. Cuando una especie de animal es extinguida, se afecta los ecosistemas, le llaman. Entonces, Dios hizo todo con un equilibrio, con un balance del universo tan maravilloso. La tierra la colocó ni tan lejos del sol para que no se congelara, ni tan cerca para no fundirnos. Todo con un equilibrio maravilloso. Y todo lo que hace Dios está plasmado de ese principio de equilibrio, de balance. Cuando ya nos trasladamos al asunto de la nutrición, hay principios en la nutrición que nos enseñan que para que una persona crezca saludable debe de llevar una dieta balanceada, equilibrada, con proteínas, grasas, vegetales, vitaminas, minerales, calorías, etcétera. Pero el comer demasiado puede llevar a un extremo y lleva a la enfermedad. Eso se llama bulimia, el comer de una manera desmedida. Esa es la bulimia. O el otro lado, la anorexia, que es la falta de apetito, que lleva a la persona a la desnutrición, lleva a la debilidad física. Entonces, los extremos son malos. Todos los extremos en cualquier cosa son malos. Por tal razón, Pablo aplicó este principio para enseñarnos acerca de lo espiritual. Por eso él dijo: yo no rehuí el enseñarles todo el consejo de Dios, que significa toda la enseñanza de las doctrinas cristianas, todo el conjunto de verdades que alimentan nuestro ser interior, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Cuando en una iglesia solamente se habla de demonios, pues ven demonios hasta en la sopa, los pobres hermanos, es obvio, y un desequilibrio total. No, la Biblia habla de todo un consejo, todo el conjunto de enseñanzas de la Biblia, y esto toma tiempo. Y yo no llevo prisa. ¿Ustedes llevan prisa? Ni yo tampoco. Y Dios tampoco. Dios es un Dios que va haciendo las cosas como Él quiere hacerlas, porque Él quiere que crezcamos sanos espiritualmente. En Jeremías 50, versículo 6, ahí hay un reclamo de parte de Dios hacia los líderes, porque acuérdense que los pastores somos los encargados de llevar hacia la madurez a las ovejas del Señor. Somos a los que Dios les delegó el trabajo de perfeccionarlos, ajustarlos, enseñarlos, dirigirlos, disciplinarlos, etcétera, para que maduren. Entonces, cuando un pastor en cualquier congregación alrededor del mundo no cumple la función que Dios le puso, Dios se molesta. Y en Jeremías 50, versículo 6, dice así: ovejas perdidas
fueron mi pueblo. Pero luego hay un reclamo de parte de Dios, dice, sus pastores las hicieron errar. ¿Será posible que un pastor haga errar a las ovejas? ¿Será posible que un pastor, dice, por los montes las descarriaron? ¿Será posible que un pastor pueda descarriar las ovejas de Dios? Les pregunto. Por supuesto que sí. ¿Cómo fue que las descarriaron? Hay varias razones. Uno, porque no les enseñaron todo el consejo de Dios y quedaron ignorantes. Y por falta de conocimiento, ellos fueron llevados cautivos y descarriaron las ovejas. Y otra manera es por enseñarles erróneamente, diciéndoles, paz, todo está bien, no hay problema, si tú estás en pecado, Dios es amor. Entonces, no, los llevaban a un desequilibrio espiritual. Y fíjense, el desequilibrio espiritual tiene muchas consecuencias. Entre ellas es que se puede llegar al fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Déjeme tomarle la definición que hizo, decirle la definición que tomé del Larousse, pequeño Larousse, diccionario. Dice que el fanatismo es un apasionamiento desmedido a favor de una creencia, desmedido, que se sale de sus cauces. Ese es el fanatismo. ¿Qué es un fanático? El mismo Larousse dice que es alguien que defiende con apasionamiento y con un celo desmedido que se desborda. Puede ser una creencia religiosa, puede ser una causa, ¿sí? Puede ser un partido político, una doctrina política o hasta un club deportivo, dice el diccionario. Entonces, un fanático es alguien que se entusiasma con un celo desmedido de tal manera que se ciega, no ve más allá más que su causa, y se ciega de tal manera que se olvida de la razón y se olvida del sentido común que Dios ha puesto en cada una de las personas. Y este fanatismo y estos fanáticos, cuando llegan al extremo, llegan a formar sectas. ¿Qué es una secta? El Larousse dice que una secta es un grupo de fanáticos de una doctrina que puede ser política, religiosa o deportiva aún. Por ejemplo, política. El comunismo, el nazismo, se trató de implantar a la fuerza, asesinando personas. Y ¿recuerdan ustedes cuando Jesús fue prendido en el huerto de Getsemaní, que Pedro sacó una espada defendiendo la causa y le tiró al siervo del sumo sacerdote para asesinarlo? Pero tan mal fue su tino que nada más le cortó una oreja. Y Jesús le dijo, guarda eso, no seas fanático. Es decir, el cristianismo no es nada irracional como las sectas. ¿Me estoy explicando? No es de hacerlo con violencia. Aquí a México llegaron los españoles y a punta de espada metieron una religión, una creencia religiosa. Y es así como vemos pues fanáticos defendiendo una doctrina política, una doctrina religiosa. Vemos las cruzadas famosas en la Edad Media, ¿verdad? Los cristianos peleándose con los musulmanes a ver cuál religión era la que se implantaba a filo de espada, y todo eso es reprobable por Dios. Pero también vemos el fanatismo en el aspecto deportivo, las porras, las barras en los estadios. Hace un par de días en Europa asesinaron a un fanático, se pelearon entre ellos. Mira, es un fanatismo cuando el dueño de las Chivas dice que es el mejor equipo del mundo. Ese es un fanatismo, porque no es verdad que las Chivas es el mejor equipo del mundo. Lo digo como un atlista de corazón. No. Un cristiano, por ejemplo, en el aspecto deportivo, no debe ser un fanático irracional, que se apasiona tanto que pierde el control.
Hay que ser aficionados, esa es otra cosa. Entonces vemos pues el fanatismo en todos lados. En cuestión religiosa, a los fanáticos religiosos se les llama extremistas. Ya ven los musulmanes, con tal de implantar su creencia, meten bombas, hacen terrorismo. Es una cosa despiadada. Y vemos que todos estos son extremos, por eso se les conoce como extremistas. Y déjame decirle que dentro del cristianismo, desgraciadamente, al no haber una dieta balanceada espiritual, se ha caído en fanatismos y en sectarismos. En una ocasión, los discípulos iban caminando detrás de Jesús, lo seguían. Entonces se acerca uno y le dice: Señor, maestro, encontramos uno allá que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Y Jesús le dice: no le prohíbas, porque el que no es conmigo es contra mí. En otras palabras, el que es conmigo, pues conmigo es. No se lo prohíbas. Entonces, todos aquellos grupos religiosos que dicen: el que no está en nuestra religión, en nuestro grupo, no alcanza salvación. Esa es una sectota. Esa es una secta. Ese es un fanático religioso que defienden a ultranza, ¿verdad? Y cuando usted predica la palabra de Dios, si usted pierde el control, ustedes están rayando en el fanatismo. ¿Cuántos se enojan cuando predican? Porque los otros empiezan allí y dicen: no, pero sí, tranquilo, no vaya a sacar la espada y le corte la oreja. Y eso es fanático. No. Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Qué no sabes que yo puedo orar así rápido? Y en un instante vienen cientos, legiones de ángeles a defenderme. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué le dijo a Pedro: guarda tu espada? Porque nuestra causa, nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la Biblia. Por eso es que el cristiano nacido de nuevo, tiene que entender esto. Por eso es importante una dieta balanceada. Vamos a estudiar pues acerca del equilibrio y del balance espiritual. Una iglesia que sabe equilibrar. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 1. Dice Pablo aquí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, dice, que andéis. Este andar habla de una conducta, ¿sí? Pero va más allá cuando nos vamos a la raíz. Y la palabra que se tradujo que andéis viene del griego axios, con X, axios, que significa literalmente lo siguiente: significa peso, pero no de dinero, sino de kilos, de gramos, de libras. Pero ¿cómo entonces entender peso? ¿A qué se refiere? La palabra axios se refiere a una balanza que tiene un peso equivalente de otro lado, para que entonces haya un equilibrio en la balanza. A eso se refiere. Y aquí en Efesios 4:1, San Pablo está hablando de que los efesios y todos los cristianos debemos de tener un equilibrio entre el conocimiento y el hacer lo que sabemos. Y Santiago lo puso de esta manera en Santiago 1:22. Dijo: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es decir, si nada más eres oidor, no estás en equilibrio. Tiene que haber oír y hacer para que tu vida espiritual crezca balanceada. Oír y hacer, porque el que oye y hace, cuando vienen los vientos fuertes, dan contra la casa, permanece. ¿Por qué? Porque está sólida. Pero el que nada más oye y no hace, hay un desequilibrio. Cuando un equilibrista va a pasar de un edificio a otro y está tendido el cable, ellos van caminando así, pero notan que llevan una vara en sus manos. Entonces, cuando hay un desequilibrio hacia la derecha, ellos inmediatamente, para hacer contrapeso, mueven la vara del otro lado para equilibrarse y de esa manera poder salir y atravesar los edificios. Porque un desequilibrio en esa altura es desde muerte.
Entonces, la Biblia está llena, hermanos, de este principio. Entonces, fíjense, una verdad bíblica que nos aparta de otras verdades bíblicas nos lleva a un error. Es decir, si una iglesia solamente enfatiza una, dos o tres verdades del Evangelio, es una iglesia desequilibrada. Pablo habló de todo el consejo de Dios. Entonces, una verdad, aunque sea bíblica, que no está equilibrada con las demás verdades de la Biblia, esto va a llevar a un desequilibrio y puede llevar al sectarismo y puede llevar al fanatismo porque no hay un equilibrio. Por ejemplo, fíjense, las sectas, todas, las sectas que se dicen ser cristianas o que tienen la Biblia como su libro, tú observas algo, todas ellas tienen un rasgo, ciertos puntos de la doctrina cristiana, pero nada más algunos. Es decir, tienen ellos gotitas de la verdad, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Respecto de Jesucristo, ellos dicen que es un hombre como tú y como yo. La Biblia dice que Jesucristo se hizo hombre, y esa es una verdad, ¿no es cierto? Pero también dice la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios. Entonces ellos, al enfatizar demasiado la humanidad de Jesús, lo despojaron de su divinidad. No, es que es hombre como tú y como la Biblia dice que es hombre, y como hombre pues somos iguales que él, y que no sé cuánta herejía dicen. Entonces esto los llevó a despojar a Jesús de su divinidad. Hay grupos cristianos que hablan de la divinidad de Jesús, pero no hablan en el equilibrio acerca de la humanidad de Jesús. Y nos ponen a sus oyentes a un Cristo que está allá bien alejado, que está allá, que no, quién sabe si nos escuchará, quién sabe si se apiadará de mis debilidades, quién sabe si escuchará mi oración. Él está allá sentado tan lejos, allá en su trono. ¿Por qué? Porque lo han deshumanizado. Cuando la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual dice puede apiadarse de nuestras debilidades. Entonces, fíjense, aún hablar de Cristo tiene que ser en un equilibrio. Cristo hombre, Cristo Dios. Y el no hacerlo lleva al sectarismo, al desequilibrio y a gravísimas consecuencias. La verdad equilibrada, entonces, es como una moneda que tiene dos lados, ¿sí? Vamos a ver una escritura, vamos a ver 10 ejemplos en la Biblia, 10 episodios ahí en las escrituras. Hay un montón, hay muchísimos más, pero nada más para que ustedes vean cómo Dios, que plasmó la naturaleza, que plasmó en nosotros mismos como seres humanos, el balance en todos los sentidos, espiritualmente es lo mismo. Vamos pues a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. En el versículo número 24. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, nacido allí, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Es decir, que era muy versado, Hechos 18, 24, era muy versado en las escrituras, conocía la Biblia con muy buen grado de conocimiento. Pero fíjese lo que dice en el versículo 25. O sea, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, o sea, ardiente en su mensaje acerca de Cristo, hablaba, dice, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Noten, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él no había oído acerca de otro bautismo. Entonces dice en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y empezó a hablar. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran un matrimonio ellos, o sea, no eran hermanas. Aquila era el varón y Priscila era la mujer. Entonces, dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte, escuche lo que hicieron,
y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué significa eso? Que Apolos no sabía todo. ¿Cuántos saben que no sabemos todo? Que estamos en un continuo aprendizaje. Siempre va a haber gente que sabe más que nosotros. Nunca podemos ni debemos decir, yo ya sé todo. Aquel que no estudie la Escritura porque sienta que ya que la agarra la Biblia allí nada más la lee así muy por encima, y que tiene sus añitos en Cristo y todo eso, pero que no se mete, no se echa un clavado en las Escrituras, no va a crecer, se va a quedar enano, bonsái espiritual. No va a crecer, no se va a nutrir. Entonces y peor si es un predicador, aquellos oyentes que se meten a las Escrituras y oyen a un predicador descuidado, que no aprende, se van a dar cuenta que está en el río de Dios hasta los tobillos, porque hay gente que ya está nadando en las profundidades con Dios y se va a dar cuenta y le dice, oye, métete más adentro. No, pues aquí en los tobillos, y otro hasta las rodillas, y hay algunos que ya están nadando y te das cuenta. Entonces Priscila y Aquila vieron y se dijeron el uno al otro. Yo me imagino, si están en la sinagoga, oye Priscila, vamos a exponerle más exactamente. Mira, está diciendo acerca del bautismo de Juan, pero no conoce otro bautismo. Entonces lo tomaron. Oye, Apolos, eres un excelente predicador, pero mira, queremos añadir a tu conocimiento lo siguiente. ¿Sabes que Dios te puede bautizar con el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu. ¿Y eso cómo es? Mira, y le empezaban a decir, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y predicaba seguramente el bautismo de Juan y no había más. Entonces, este hombre humildemente recibió la corrección. Porque dice la Biblia que oirá el sabio y aumentará su sabiduría. Yo tengo amigos que los considero mis amigos, que a veces yo he predicado y bajando me han dicho, oye Chuy, tú dijiste esto, pero mira, necesitas también considerar estos pasajes de la Biblia para que tu enseñanza sea más exacta. Y yo no me ofendo cuando al contrario, aprendo. Pero fíjese qué interesante, a mí me ha tocado también a esos amigos en el ministerio que me han dicho, a mí también me ha tocado, porque yo tengo un amigo que es un hombre que tiene un conocimiento impresionante de la Biblia. Y yo le agradezco muchísimo que él me corrija, porque yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho de él. Pero un día lo oí decir algo en el púlpito, que cuando bajamos le dije, oye, ¿de veras tú crees que ni un católico se puede salvar? No, me dice. Y entonces yo le dije, no, fíjate que sí. Tú sabes, tú eres un erudito en las Escrituras. ¿Qué eran los reformadores? Y luego se queda. Ay, pues monjes católicos. Entonces dice, ay, Chuy, dice, nunca lo había visto así. Qué interesante. Le digo, ¿entonces se pueden salvar o no? ¿Alguien puede encontrar la salvación dentro de la Iglesia Católica y encontrar a Cristo? Él decía que no. Finalmente, en cuestión de 10, 15 minutos que hablamos, dijo, no, tienes razón, Chuy, debo de reconsiderar. Y así aumentó su saber. Y así era Apolos, fíjate. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 28. Al final dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, el hombre era muy versado en las Escrituras, pero no sabía todo. Hay gente y aún hermanos, por ejemplo, ayer dije un término médico, pero lo descifré mal. Me faltó información ahí. Entonces al final se me acerca un hermano y me dice, oye, esto no significa esto, lo que tú dijiste significa esto. Ay, le dije, ¿tú eres médico? Y dice, sí. Le digo, gracias. Y me corrigió. Entonces llego a mi casa en la noche y empiezo a buscar, y bueno, no que dudara de él, sino simplemente para comprobar. Y tenía razón el médico sabe más que yo no soy médico. Entonces yo utilicé un término médico mal. Así en lo espiritual puede ser lo mismo. Se pueden decir cosas que no son exactas y puede venir alguien y corregirnos.
Entonces la misma escritura se protege a sí misma para que haya un equilibrio y un balance. Otro ejemplo está en Mateo 4, versículo 1 al 10. Este es el episodio muy conocido cuando Cristo es tentado por Satanás. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y ayunó por 40 días Jesús. Y de pronto dice, llegó un momento en que tuvo hambre. Y en ese momento vino el tentador Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Confiesa positivo, le dijo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús lo pone en un equilibrio. Pone su vida, él se protegió citando las escrituras. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el pan es para el cuerpo, la palabra es para el espíritu. Y ahí es donde Satanás ha hecho caer a muchos cristianos en el cristianismo de hoy. ¿Por qué? Porque les enfatiza todo lo material, por medio de predicadores que se han ido a un extremo en el asunto de la confesión positiva y en el asunto de la prosperidad. Entonces Jesús dice, no, es que no solo de pan vive el hombre, necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos una casa, pero eso no es lo principal. ¿Verdad que no es lo principal? Entonces, Jesús lo resiste y le cambia del lado B y el lado A para que su vida de él, en este caso de Jesús, tuviera un equilibrio. Después Satanás sigue con la tentación y le dice, en otra ocasión lo llevó hacia la parte más alta, una parte alta, y le dijo, mira, tírate al vacío, porque escrito está que el Señor tu Dios mandará a sus ángeles, y le citó Satanás el Salmo 91. Y aquí hay un principio que yo he venido repitiendo para que hasta que se les quede a ustedes. Satanás conoce la Biblia, pero nunca te la va a citar en el contexto correcto. Siempre te va a torcer las escrituras, como le hizo con Eva, que Dios dijo que si comes del fruto mueres. Y sí, le dice Eva, no te mueres. Siempre va a tratar de llevarte a un extremo para que lleves las consecuencias. Entonces le cita el Salmo 91 y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es cierto que Dios nos guarda. ¿Cuántas veces que ni cuenta nos hemos dado? Dios nos ha guardado de peligros y de cuánta cosa, y ni cuenta nos damos, porque Dios manda a sus ángeles. Pero no vamos a tentar a Dios subiéndonos ahí al edificio más alto y luego tirarnos. Está escrito, Salmo 91, ahí voy en el aire, Señor, ¿a qué horas mandas tus ángeles? Y sopas. Fíjense, hay una secta en los Estados Unidos que tú entras y no van a creer lo que les voy a decir, pero en el púlpito está lleno de serpientes venenosas. Y cuando empieza la supuesta alabanza y adoración, están los niños, yo tengo un video por ahí, están los niños con las serpientes y el pastor y con las serpientes venenosas y las agarran y las serpientes andan allí, andan entre las sillas y las señoras se les suben y las agarran. Entonces dices, y dicen que son cristianos. Entonces, ¿sabes en qué se basan ellos? Jesús dijo, en sus manos tomarán serpientes y no les dañarán. Hazme favor. Ese es un fanatismo recalcitrante, irracional, ciego. ¿A eso se refería Jesús? No. Satanás, siempre la serpiente es símbolo de Satanás, pero también de animales. A Pablo se le prendió una víbora, nada más la sacudió y ni hizo nada y siguió adelante y todos esperaban que cayera muerto. Y como no cayó muerto, dijeron, ¡ay, Júpiter bajó! Y le querían sacrificar toros y le querían poner guirnaldas y cuanta cosa. Y Pablo dice, no, de estas vanidades es lo que vengo a decirles, que se quiten de estos fanatismos. Yo soy igual que ustedes, pero les vengo a predicar a Dios, que es poderoso. Entonces, debe de haber un equilibrio. No tentarás al Señor tu Dios. Después viene una tercera tentación y le dice Satanás, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice a Jesús, todo esto te doy si postrado me adorares. Y Jesús le dice,
Vete, Satanás, porque escrito está también: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La vanagloria de la vida, las riquezas, el Dios de las riquezas de este mundo que da, sí da. Y aquí es donde Satanás se ha infiltrado en muchas iglesias cristianas que no tienen otro tema más que la prosperidad. Todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Y los pastores, miren, hemos agarrado una fama que a mí me preocupa y me da una tristeza. Una fama terrible, hermanos, de que nada más estamos hablando de dinero y sacándole el dinero a la gente. ¿Todo por qué? Por el desequilibrio que hay. Porque han sido tentados por Satanás y sirven al Dios de las riquezas y del mundo, la vanagloria y las cosas del mundo. Hay una historia por allí de un chiquillo que jugando se tragó una moneda y se le atoró aquí en la garganta. Entonces lo voltearon al niño y le pegaban y nada. Y vamos a llevarlo a la Cruz Roja. Entonces uno dice, no hay que llevarlo a la Cruz Roja. Miren, enfrente vive un pastor. Y pues que venga y ore, ellos son re buenos para sacar el dinero. Esa es la famita que hemos agarrado. Un día estábamos un grupo de pastores comiendo tacos. Éramos como unos 10 pastores. Salimos de una reunión de oración. Pues que vamos a unos tacos, por ahí dice un pastor, están muy buenos, y ahí vamos. Y siempre nos ha atendido muy bien el hombre. Entonces cuando nos va a llegar, él no es cristiano, y dijo, ya llegó la bendición. Así dijo el hombre. Entonces, oye, ¿es cristiano? No, dice, pero así dijo, ya llegó la bendición. Entonces ya comimos tacos y nos atiende muy bien. Entonces un pastor dice, vamos a orar por él, no vamos a bendecirlo. Vamos a orar por él. Entonces, ¿nos deja orar por usted? Y dice, sí, cómo no. Y luego ya se limpia las manos ahí en el delantal y se pone así. Y luego le hace así. Y luego, y vamos a empezar ahora y dice el hombre, ¿no me van a cobrar nada? Fíjate nomás. Qué vergüenza. A mí me da vergüenza eso. Les soy sincero. En Mateo 6, versículo 33, Jesús da un equilibrio en lo que tiene que ver con la preocupación que hay en todos los seres humanos. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Qué he de comer mañana? ¿Qué he de vestir mañana? Miren las aves del cielo, no trabajan, y vuestro Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valéis más vosotros que las aves? Y los discípulos así, ¿no? Como, ay, pues sí, tú vales más que un perico. Y tú que un zanate. Sí, valemos más que las aves. Si Dios cuida de ellos, pues cuidará también de nosotros. Ay, sí, Señor. Ay, ¿por qué me afano tanto? Y estoy allí, ay, mañana, ¿qué voy a hacer? No se afanen. Y por el vestido, ¿no han visto las flores del campo? ¿Cómo Dios las vistió con maravillosos colores? Ni Salomón se vistió como una de ellas. Si Dios viste la hierba así, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? Y los discípulos, ay, sí, ya ves, tú que, ay, yo quiero el último traje de Armani. Ay, no, pero que, mira nomás, ya tengo 2 meses con este mismo par de zapatos. 2 meses. Ay, no. Y luego las señoras entran ahí al cuarto y como 50 pares, no tengo que ponerme. Es que me falta el color rosa mexicano. Y luego se sienten así todas porque no tiene. Entonces Jesús pone todo en un balance y dice, no, miren, ustedes, mis hijos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque los gentiles buscan todas estas cosas y ustedes no son paganos. Claro, hay que trabajar, pero no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser Dios. Y dice Jesús entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales el mundo hasta se matan. Ustedes no, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, porque el Señor sabe que tenéis necesidad de ellas. Y nos pone en un equilibrio. Porque hay cristianos que por trabajar no vienen ni a la iglesia. Es que tengo tanto trabajo. Ah, bueno, síguele con tu trabajo.
Mira, ahí va un cristiano vendiendo gas. Entonces, no, Jesús dice, no, busquen primeramente el reino de Dios y ponen un equilibrio primero sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Y pone un balance allí. En Mateo 7, versículo 1 al 5, estos son de los textos más mal interpretados de una manera tan desequilibrada que ha ocasionado muchos problemas en la iglesia. No juzguéis para que no seáis juzgados, dicen. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor. Pero si lo leemos hasta ahí, eso nos puede llevar a un desequilibrio. O sea, no juzgáis, no digas nada, porque pues allá deja que Dios lo juzgue, deja que tú no digas nada. ¿Será eso lo que Cristo quiso decir? Les pregunto, porque muchos cristianos, cuando se denuncian las malas costumbres, los pecados, y por medio de la predicación hay una exhortación, un redarguir, una reprensión, inmediatamente dicen, no, eso no está bien. La Biblia dice, no juzgues para que no seáis juzgados. ¿Cuál es el equilibrio aquí? Bueno, el mismo texto te lo pone. Dice, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Prohíbe el Señor sacar a la luz, reprender, redarguir conductas erradas? ¿Las prohíbe? No. Lo que está prohibiendo es la hipocresía. Por ejemplo, si yo les digo, ladrones, malvados, se roban el diezmo de Dios, todo el que se roba el diezmo está bajo maldición. Así predica un pseudoapóstol de aquí. Y está ahí duro, ladrones. Y si el predicador no diezma, es un mentiroso, hipócrita. No tiene autoridad moral para decirles, hermanos, siembren en la obra de Dios. Lo que concierne a los diezmos y ofrendas, no más de allá es pura mercadotecnia. No, lo que dice la Biblia al respecto. Entonces, el que exhorta, el que reprende, tiene que tener calidad moral para hacerlo. Por ejemplo, si tú, varón, andas en fidelidad con Dios, con tu esposa, le eres fiel, y sabes que un hermano de aquí se metió con una mujer, Satanás, su carne, lo que tú quieras, lo tentó y cayó, y tú sabes, y te das cuenta, tú lo viste. Entonces tú vas con él y dices, oye hermano, mira, en el amor de Cristo, te voy a decir, lo que estás haciendo, ¿y tú quién eres para juzgarme? Lo primero que dice. La Biblia dice que no juzguéis, y no me juzgues porque con ese mismo juicio, no te estoy juzgando, hermano, estoy juzgando a ti como persona, estoy juzgando tu conducta. Y tú, ay, si has de ser muy santo, has de ser muy fiel a tu esposa. Entonces tú le dices, pues fíjate que sí, hermano, yo le soy fiel a mi esposa. Entonces tú tienes la calidad moral para reprender a ese hermano. ¿Están entendiendo? Entonces prohibió Jesús. El único juicio que nos es prohibido es el de condenación, de mandarlos al infierno. Ese es solamente Dios. Entonces, cuando escuchan mensajes como el de hace 8 días, que hay que aplicar la disciplina en la iglesia, el que no entiende eso, el que está en un desequilibrio, que Dios es amor y que Dios, la gracia de Dios todo cubre y que todo perdona, y están en un desequilibrio, cuando escuchan la otra parte para balancear la cosa, dicen, no, lo primero que te sacan, no juzgues. ¿Será eso lo que Jesús dijo? No, ya lo vieron aquí. Porque ¿de qué otra manera encaja Mateo 18? Búsquenlo ahí. ¿De qué otra manera? Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ven? Ahí está el equilibrio. ¿Qué dice ahí? Ve y repréndele. O sea, saca la ofensa a la luz. Evidencia
el problema. Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma 1, 2 o 3 testigos. Versículo 17, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, échalo de la iglesia. Tenle por gentil y publicano. Entonces, lo primero que se juzga cuando hay una disciplina así es, no hay amor. Ya me voy, porque aquí no hay amor. No, la disciplina es una expresión del amor de Dios. Pero al haber un desequilibrio, piensan que como Dios es amor, pueden hacer lo que les da su gadarena gana. Y no es así, hermanos. Porque Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, equilibrio, hermanos. Si no, se me van a fanatizar. Y van a hacer su religión. Van a hacer su secta. Entonces, no crecen sanos. No crecen con el balance. No crecen con la armonía. Mateo 8. En el versículo 2 y 3. Aquí es una historia de un leproso que llega delante de Jesús. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dice. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Así dice, ¿verdad? Quiero, le dice. Entonces los predicadores desequilibrados dicen que es la voluntad de Dios que tú nunca te enfermes. Así dicen, así predican. Entonces, alguien se enferma, entonces, hermano, ore para ver si Dios quiere sanar. No, 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 es que Dios quiere, aquí dice, quiero. Dios siempre quiere sanarte. Pero entonces, ¿cómo explicar 2 Corintios capítulo 12? Cuando dice Pablo, y para que las grandezas de la revelación no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra bofetear significa traspasar con un instrumento puntiagudo la carne. Dice, lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, no, no, Señor, quítalo, sáname. ¿Tenía fe Pablo para ser sano? ¿Por qué el Señor no lo sanó cuando él le pidió? 3 veces he rogado y no, y me dijo, no, 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 Señor, y bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí debilidad es una palabra griega que significa enfermedad del cuerpo. ¿Cómo es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y en el sufrimiento de los cristianos? ¿Saben por qué? Porque es cuando nos agarramos más de Dios. Entonces Pablo dice, por lo cual me gozaré entonces en mis debilidades, porque cuando soy débil, ya no tengo, puedo estar enfermo del cuerpo, no confío en mi propia sabiduría. Entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque actúa el poder de Dios en mí. Entonces el equilibrio es este. Yo se los enseñé hace 8 días, ¿se acuerdan? Que el Señor al que ama disciplina, y esa disciplina cuando reprendió a los de la iglesia que toleraban que esa mujer Jezabel que enseñaba a fornicar, y le he dicho que se arrepienta y no se arrepiente, y si no se arrepiente tanto a ella como a todos los que le siguen, a sus hijos, los echaré en cama, ¿se acuerdan? Que tenía 2 significados, enfermedad física o echar al féretro. Entonces, es un desequilibrio decir que Dios siempre quiere. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? En una de sus cartas dice, a Trófimo lo dejé enfermo. ¿Que no tenía Pablo fe para sanar a Trófimo? Sí, pero ¿qué pasó? Bueno, solo Dios y Trófimo sabían. A lo mejor Dios estaba probando la fe. Hay muchas razones. Entonces, cuando un cristiano entra en una situación así, debe de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Estoy en pecado? Dios te va a decir si es por causa de eso, y es una disciplina para que lo escuches, que estás ahí tirado, paciente, y te habla y te dice,
Puede ser una prueba como Job para probar tu integridad. O simplemente una disciplina. Entonces, necesitamos saber, y cualquier enseñanza que se tienda solamente hacia un lado, puede llevar a un desequilibrio. Por ejemplo, si afirmáramos que toda la enfermedad que un cristiano pueda tener en un momento es por causa de pecado, no es verdad. ¿Verdad que no? No es la verdad en su equilibrio. Puede ser una prueba de fe. ¿Estamos? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, la vida, la muerte, nada. Entonces, ese quiero ser limpio está limitado a la voluntad de Dios, porque Él sabrá cómo tratar con nosotros. En Tercera de Juan, versículo 2, ahí hay otro de los textos que se ha abusado de él y ha provocado un desequilibrio que ha dañado la vida espiritual de congregaciones completas. Dice este versículo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahora, si ustedes ven en el versículo 1, ¿qué dice allí? Juan, al amado, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Gallo. Gallo con Y. Así se llamaba el hermano Gallo. Pero nota esto: ¿de quién era el deseo de que prosperara en todas las cosas como prosperaba su alma? ¿De quién era el deseo? De Juan. Y los predicadores desequilibrados han hecho creerle a las personas que Dios, escuchen bien, que Dios es el que dijo esto. Esto lo dijo Juan como un deseo de él. Es como yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cómo te voy a desear un mal? Pero de ese deseo del corazón del apóstol Juan a que Dios diga tan contundente de esa manera, lo cual ellos afirman es que Dios quiere que todos los cristianos seamos ricos, que nunca nos enfermemos. Eso es un desequilibrio en la doctrina cristiana. Porque entonces, ¿cómo compaginar esto que ellos enseñan con Filipenses 4:11, por ejemplo? Búsquelo. Filipenses 4. ¿Cómo compagina esto? Pues es que no hay contradicción. Lo que pasa es que debe de haber un equilibrio. Filipenses 4. Prosperidad, dicen ellos, a toda costa. Fíjense, se raya tanto en el fanatismo en este punto del dinero, las finanzas, que en cierta ocasión yo vi yo estaba en una reunión, era un evento donde de pastores, esto es lo más triste, cuando uno de los oradores dijo, saquen su dinero, y todos sacaron, ¿verdad?, sus billetes. Entonces, levántenlos así. Ahora, mire el dinero, mire los billetes. Entonces todos miraban los billetes así. Y luego dice, ahora, háblele al dinero y dígale, multiplícate, multiplícate, multiplícate. Ya están todos, multiplícate, multiplícate. ¿Cuántos creen la multiplicación de su dinero? Y todos, ¡ah! ¡Qué horrible! O sea, con un total desequilibrio, hermanos. Ahora ya hasta el dinero le hablan. El dinero es neutral, no es ni bueno ni malo. No tiene oídos. Pero hay un espíritu que opera detrás del dinero. Es el Dios de la riqueza. Adorado por los asirios, los persas, hasta nuestros días. Y hoy en las iglesias cristianas se les enseña a la gente a hablarle al dinero, hágame usted favor, a ordenarle que se multiplique. ¿Qué es eso? Eso es fanatismo, hermanos. ¿A poco creen que nada más andes como andes en adulterio, seas homosexual, tú háblale al dinero y Dios, porque amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas? Ahí está, hermano. ¿Cuántos lo creen? Y pues todos lo creen. Pero nunca he visto que, por ejemplo, digan, a ver, ¿cuántos matrimonios hay? Pues pónganse de pie. Ahora, dígale a la esposa, dígale esposa a su esposo, declare, y diga, tú eres un esposo amoroso y respetuoso. Lo creo y lo recibo. Nunca he visto una cosa así. Todo es del dinero.
¿Se fijan todo el desbalance y el desequilibrio que hay? Entonces, si Dios quiere que todos seamos ricos y que nunca nos pase nada y que vivamos viento en popa y vamos allí en el crucero por el Caribe y siempre disfrutando de la vida, de la dolce vita. Entonces, ¿cómo meter estos versículos? Filipenses 4:11. Vamos desde el 10. En gran manera me gocé, dice, en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, o sea que le enviaron una ofrenda a Pablo. No lo digo porque tenga escasez. Escuchen versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. 12. Sé vivir humildemente con una tortilla con sal. Pero qué rica sabe. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Oh, qué diferente. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y saben qué dicen todos estos predicadores desbalanceados, desequilibrados? Ya basta de escasez, ya basta de pobreza. A lo mejor Dios te está estrechando para probar tu fe. Ya basta. No reciba, reprende la pobreza. A ver, ponte de pie. Y se ponen todos los hermanos. Reprende la pobreza. Aléjala de tu vida. Repite esta oración. Pobreza, vete de mí en el nombre de Jesús. Escasez, sal fuera de mi vida. Y Dios nomás así. Ay. Sé vivir en abundancia y sé tener escasez. Escuchen, eso ha llevado a un desequilibrio en muchos sectores de la iglesia cristiana. No saben vivir en escasez. No saben. Nada más les gusta la abundancia. Pues qué fácil es vivir en la abundancia, ¿no es cierto? No, ya, pues, imagínense, tengo 50,000 pesos para irme de vacaciones a Puerto Vallarta. No, pues, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿y si no tiene? Me voy a ir a Chapala. Allí en la azotea, pastor, allí tomando el sol en la azotea. Es que, ¿por qué me pasa a mí? Soy hijo del rey. Bueno, no te tocó, ahora Dios nos suplió. Y no, es que ¿por qué se van todos? Y te paras ahí en la avenida López Mateos. Que salen todos hacia allá. Y luego otros se van acá para la salida de Vallarta, la carretera Nogales. Estás con tus lágrimas, llorando porque no tuviste vacaciones. Ay, pobrecito de ti. Mira, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Qué tremenda es la Biblia, ¿no es cierto? ¿Se les aclara el punto o no? Qué bueno que nos escuchen en más de 50 países. Esto necesitan oírlo. Porque hay una anorexia impresionante en la iglesia cristiana. Horripilante. Y sufre la gente. Y luego dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? ¿Qué es ese todo? Lo puedo en Cristo. ¿La escasez o la abundancia? Pero yo no puedo. Aprende, como Pablo, he aprendido a contentarme. Ay, en Marcos 9:23, ahí es la historia de un joven endemoniado que llega a su papá con Jesús y le dice, tengo un hijo que el demonio lo azota, lo hace que caiga en el fuego. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Señor, ¿tú me pudieras ayudar? Y Jesús le responde en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así le dijo. Ahora yo pregunto, ¿qué es todo? ¿Todo incluye aún sacar a gente del infierno? Porque el que cree todo le es posible. Como dice un pseudoapóstol de aquí de la ciudad. Dios me ha dado una super fe.
Dios me reveló que si tienes un familiar que se fue al infierno sin Cristo, Dios me ha dado fe para orar y sacarlo de allí. Yo una vez le dije, oye, ¿de dónde tú sacaste eso? Me dice, pues la Biblia lo dice. Al que cree, todo le es posible. Ese todo tiene su límite, hermano. ¿Sí o no? Fíjense, ha venido gente. Es más, el otro día me llegó una cartita por ahí, hace tiempo de esto, de una muchacha que puso sus ojos en un hombre casado. Y dice, yo sigo creyendo que ese es el hombre para mí, porque al que cree todo le es posible. Ay, digo, bulímicos, anoréxicos, qué sé yo. Qué impresionante es esto. Ese, al que cree todo le es posible, es en el marco de la fe bíblica, que no contradice ni violenta los principios ni las verdades del Evangelio. Yo un día voy a volar, me van a salir alitas porque el que cree todo le es posible. Sigue creyendo. Y así hay muchos cristianos. Es que la verdad, yo creo. Mire, fíjese, hay gente que dice, pastor, ore por mi abuelo. Sí, con mucho gusto. ¿Qué tiene tu abuelito? Ay, pastor, mire, tiene diabetes. Tiene mal de Parkinson. Además tiene cáncer. Ay, oye, está mal tu abuelito. ¿Y cuántos años tiene tu abuelito? 150 años, pastor. Estoy exagerando, obviamente. Para enfatizar, fíjense. 150 años. ¿Y quieres que ore para que el Señor no los deje otros 150 años? Hermanos, hasta sentido común les faltan muchos cristianos, por el amor de Dios. El viejito ahí, ya recibió a Cristo, ya, dice, como 20 veces, dice. Está ahí el pobre viejito, mal, ya me quiero ir con Dios, dice. Y está ahí en la familia, no, Dios, no te lo lleves, padre. Y el viejito ya está, no, hermanos, digo. Miren, cuando murió mi padre, que murió en enero, él era un hombre de 75 años, pero estaba bien macizo. Le dio un infarto cerebral, irreversible, tuvo daños irreversibles. Aquí está el doctor que examinó. Entonces nosotros oramos, yo tengo fe, mire, yo he orado por gente que se ha sanado de cáncer, yo tenía fe. Mi familia también, dijo, vamos a orar, y oramos, pero fíjese cómo oramos. Señor, tú lo puedes sanar, pero si te lo quieres llevar, nosotros estamos contentos con lo que tú quieras hacer. Y decidió llevárselo. Yo no tengo problema con eso. Pero al apropiarte de las promesas de Dios, reclámalas para ti. Sí, pero todo eso está sujeto a si Él quiere o no quiere. Oye, con 150 años de tu abuelo, ¿tú crees que Dios, hasta por sentido común, el Señor dice, ya, suéltalo? Yo ya me lo quiero traer porque dice que estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus hijos. Pero ahí estamos nosotros, en un egoísmo, porque no queremos sufrir. Y yo tengo fe, y confieso y declaro. Pues sigue declarando. Y también declara en Hacienda, no te hagas. Primero de Juan 5:14. Fíjate lo que dice ahí. Primero Juan 5:14. Esa es la confianza que tenemos en Él. Confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Mira, yo he escuchado predicadores que dicen, hermano, ore por mí porque quiero entrar a la universidad y pues a ver si es la voluntad de Dios. ¡Es la voluntad de Dios! Hermano, ore por mi papá porque está enfermo y pues a ver si Dios pues tiene bien sanarlo. ¡Es la voluntad de Dios sanarlo! Si tú oras, si es tu voluntad, estás anulando la fe, dicen. Ay, qué herejías enseñan hoy. ¿Cómo que estás anulando la fe? ¿Qué dice ahí? Este es el equilibrio, hermanos.
Esa es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que esté de acuerdo lo que pedimos, que esté de acuerdo con su voluntad. Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal para gastar en vuestros deleites. Fíjate nomás, piden mal. Entonces no siempre pedimos bien. Entonces, Jesús, ¿se acuerdan en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ven? ¿Por qué Jesús no declaró? ¿Por qué Jesús no? ¿Qué hizo Jesús con la voluntad del Padre? Porque Él en su sufrimiento, humanamente hablando, estaba cargado de sufrimiento y de presión. ¿Y por qué dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¡Ea!, dice Santiago, esos que dicen, mañana iremos allá y traficaremos y ganaremos. Más bien deberíais de decir, si Dios quiere ir. Fíjense cómo Dios no prohíbe ir y hacer negocios, ganarse la vida, no lo prohíbe. Lo que Dios está diciendo, no sean tan prepotentes, ni soberbios, ni orgullosos. Voy a ir mañana porque yo confieso y digo. Esa de la confesión positiva, hermanos, es una ofensa a Dios. Es una prepotencia. No te necesito, Dios, porque lo que yo digo se hace. ¿Para qué te digo yo a ti? Si yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo me apropio, pues, y Dios, bien, gracias, ahí está, nomás mirando. Puros desequilibrios, puro desbalance en la vida de la gente. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron con Jesús? Señor, enséñanos a orar. Bueno, ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. ¿No dijo así Jesús? Ahora, la oración, escuchen bien, no es un truco y no es un ardid para torcerle a Dios el brazo. ¿Me lo das o me lo das? Espérate, sí. Te lo voy a dar. Espérate. Otros 150 años a tu abuelo. Está bien. Manos, por favor. Yo quiero un viaje, lo confieso, quiero ir a París y me lo das ahora. Y Dios, pues no, quiero que te vayas a Tangamandapio. No, yo confieso. Y entonces, y en el nombre de Jesús, yo lo declaro. Y ahí están torciéndole a Dios el brazo, para que les dé, para gastar en sus deleites, en su egoísmo, satisfacer su egoísmo. La oración no es un truco ni un ardid para imponerle a Dios nuestra voluntad, ni para que la voluntad de Dios se incline a nuestro favor. Él sabe lo que mejor nos conviene. Él sabe lo que necesitamos, ¿sí o no? Y a veces nosotros le pedimos y nos contesta y nos sobreabunda, porque a veces contesta mucho más allá de lo que pedimos, porque sabe que eso es lo que necesitamos. Pero a veces parece que el cielo se hizo de bronce, parece como que Dios quedó callado, pero Dios no está callado, porque Dios trabaja de diferente manera con cada uno. Entonces la oración es para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Estamos o no? Otros dos ejemplos y nos vamos. El típico: Dios es amor y nos ama tal como somos. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí, pero nos ama tanto que no nos dejará como estamos. ¿Estamos o no? ¿Ven? Dios, pero hermano, ¿cómo? Dios es amor y nos acepta tal. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios al que ama. ¿Verdad? Entonces Dios es amor. No, pero Dios no castiga, dicen algunos. Dios no castiga, si el castigo lo llevó en la cruz. Sí, pero eso fue del pecado y de nuestras indisciplinas, indiscreciones y pecados. Aún como cristianos, Dios da disciplina, ¿cómo no? Y castiga. Entonces hay un equilibrio allí. El último ejemplo, que es uno de los más peligrosos,
es un desequilibrio que viene a la vida de un cristiano, de una iglesia, cuando no se entiende bien la doctrina de la gracia, de que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un regalo de Dios. Entonces, un extremo, cuando no se entiende bien la doctrina de la gracia, te lleva al legalismo. ¿Qué es el legalismo? Tratar de incluir las buenas obras para ganarte el favor de Dios. No, pues ahora quítate, no te cortes el pelo, ponte la falda hasta acá, tengo que guardar tales días, no comas esto, cómete aquello, levanta las manos de esta manera, etcétera, pacta con Dios para que recibas la bendición. Y un sinfín de cosas que nos llevan a un extremo. ¿Sí? Oh, Gálatas insensatos, les dijo Pablo, ya les he predicado a Cristo, se los presenté crucificado. Entonces, ¿cómo ahora dicen que hay que circuncidarse? A ver, respóndame, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por hacer las obras o por el oír con fe? No, pues por el oír con fe. ¿Y cómo recibieron esto y aquello? ¿Por hacer obras o por el oír con fe? No, pues el oír con fe. Entonces, ¿cómo viene ahora a añadirle a la cruz de Cristo? ¿Y cuál es el otro extremo? El libertinaje. ¡Ah! Gracias, Salvadora. Aleluya, gloria a Dios. Prohibido prohibir, ¿se acuerdan? Ah, oye, y ahí están los romanos. ¿Qué dijo Pablo? Pues yo le entendí que predicó y dijo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, 2, 3 listos ahí dijeron, entonces, a ver. Si nosotros seguimos pecando, sigue abundando la gracia. Sí. ¡Oh, aleluya! Dijeron, entonces puedo seguir yendo con mis amigotes, y puedo seguir yendo a las discos, puedo seguir metiéndome marihuana, puedo seguir con 2 amantes. Pues sí, porque abunda el pecado y sobreabunda la gracia. Mira nomás qué inteligentes estos. Y Pablo les dice, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice. ¿Cómo los que hemos sido rescatados del pecado seguiremos aún en él? Sin embargo, hay un montón de iglesias así. Ayer me estaba diciendo un hermano, me dice, oye hermano, fíjate que yo me junto por cuestiones de trabajo con un grupo de cristianos que van a varias iglesias. Y el otro día me agarraron, oye, tú eres bien raro, le dijeron. ¿Raro? No, tengo mi novia y me voy a casar. No nos referimos a eso. Perdón, dice él. Dice, no, es que vemos que tú ni fumas. Pues, espérenme, pues soy cristiano. Pues, ni tomas. ¿Vas a fiestas? No. ¿No vas a la disco? No. Te tienen atado. Eres un religioso. Oigan, les dice, espérenme, ¿qué me están diciendo? ¿Me están diciendo que ustedes hacen eso? ¡Claro! Pablo dijo que él se hacía a los judíos, nosotros nos hacemos a ellos también. Bueno, más. Y yo le dije, ¿y a qué iglesias van estos hermanos? Y cuando me dice los nombres, dije, no. Justamente uno de esos pastores fue el que dijo, prohibido prohibir. Porque la supergracia, ¿me entienden? Todos, aleluya, Dios. No te pasa nada, aleluya. Aleluya, cada quien agarre la suya. ¿Qué es eso, hermano? Todo eso es un desequilibrio horrible que hunde a las iglesias y a los cristianos. Y finalmente, fíjense, las experiencias personales, ese es otro desequilibrio. Porque la experiencia personal es una verdad subjetiva. La verdad objetiva es la palabra de Dios. Entonces, mi experiencia personal de cómo Dios trata conmigo va a ser muy diferente a cómo Dios trata contigo. Si ustedes analizan la reprensión a las 7 iglesias del Apocalipsis, fue diferente, porque eran diferentes. Nunca trató una de la misma manera. ¿Estamos en lo cierto? Entonces Dios no lo hará con nosotros, pero la experiencia personal no debe de ser la regla. Y es un gravísimo error cuando un pastor, cuando un cristiano pone su experiencia personal como la verdad objetiva. Y recordarán aquel ejemplo que en una ocasión les conté. Esto a mí, la persona que le sucedió me lo contó a mí.
Dice que ella estuvo esperando el bautismo con el Espíritu Santo como por más de 10 años, pero no, y oraba y tenía fe, y le decían, es que estás endemoniada, es que no tienes fe, y decían, ni estoy endemoniada y tengo fe, pero no hablo en lengua, yo quiero que el Señor me llene. Pues un día, dice, ¿qué creen que pasó? Le está dando de desayunar al marido y eran las 8 de la mañana y puso una cacerola allí, puso aceite y empezó a cantar una alabanza. Hay una fuente en mí que está brotando y y está haciendo ahí los huevitos estrellados y todo. Y de repente que empieza a orar en lenguas y que el Señor la llena con el Espíritu Santo. Y el marido oyó la algarabía. ¿Qué? Orando en lengua la señora. Y el marido se abalanzó sobre él, abrazó, y ahí están los dos gozándose. Entonces llega la hermana a testificar a la iglesia el domingo. Hermanos, ¿cuántas hermanas no han recibido el Espíritu Santo? No, un montón. Yo les voy a decir cómo. Mire, a las 8 de la mañana, póngase una cacerola, ponga unos huevos allí, con jamoncito, cante, hay una fuente en mí que está brotando, díselo al Señor. Que está fluyendo dentro. Entonces usted cuando está quebrando los huevitos ahí para hacerlos, entonces va a venir el Espíritu Santo. Y ahí están las hermanas, kilos y kilos y kilos y nada. Y eso es con el famosísimo G12, hermanos. Es una clonación allí de algo que supuestamente le funcionó a uno y ya quiere que todos. Esa es la verdad subjetiva. ¿Están entendiendo? Y lo más terrible es que muchos creen eso. Póngase de pie y abra su Biblia para terminar en Colosenses capítulo 1. ¡Qué increíble! Colosenses capítulo 1, versículo 15. Fíjese, hermano, nosotros somos cristianos, ¿verdad que sí? Ninguna doctrina, ninguna enseñanza, ningún sistema de crecimiento, ninguna nada, escúcheme, debe estar por encima de Cristo. Ninguna doctrina, ningún sistema, ninguna nada debe de ser el centro de la iglesia. El centro y razón de vivir de la iglesia es Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Cualquier otra cosa es un desequilibrio. Quiten a Cristo del centro y tienen una iglesia desequilibrada. La razón de haber venido esta mañana y adorar a Dios no es para ver a nadie, es para estar con Él y que Él nos hablara a través de su palabra. Fíjese, terminamos leyendo Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Imagen viene del griego eikon, que significa copia exacta. Jesús es la copia exacta, visible, del Dios invisible. A Tomás le dijo, tanto estoy con vosotros y no me habéis visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, el primogénito de toda creación, del griego protos, que significa primero en importancia sobre la creación, que está sobre todo, la creación. Versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, con un equilibrio impresionante. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo esto se refiere a los gobernantes, a los reyes de la tierra. Todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Sabes que cuando estamos en el cielo va a terminar? Toda doctrina se va a acabar. ¿Estamos? Todo. Y va a estar Él allí. Entonces, Él está aún por encima. Su palabra es la que nos va a dirigir siempre a Él. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero cuando estemos allá, lo veremos tal y como Él es. ¿Sí? ¿Y qué nos llevó hacia Él? Su palabra. Eso se refiere que no pasará. No perderá su vigencia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, porque están bajo su eminente fuerza de su poder. 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, escuchen, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es eso? El primer lugar en todo.
Ni las células, ni la liberación, fíjense, ni la oración misma, ni ninguna doctrina debe estar en el lugar de Cristo mismo. Porque Cristo no es una doctrina, Él es una persona. Él es el camino, la verdad y la vida, para que en todo tenga la preeminencia. Si no estás en la visión, no vas a encontrar la bendición de Dios. Si no estás en la visión, ¿cuál visión? Oye, pues en la visión, dicen ahora, esa es la nueva, la visión. Se refieren al G12, hombre. La visión, y el que no está en la visión, no va a poder crecer. Oye, espérame, yo pensé que el que no está en Cristo. Porque ¿cuántos pueden estar en la visión y ni siquiera ser nacidos de nuevo? ¿Se fijan el desequilibrio? Cristo es nuestra razón de existir, hermanos. Levanten sus manos a Dios y díganle: Señor, guárdanos en tu camino. Danos ese balance, ese equilibrio. Cada vez que leamos tu palabra, podamos aplicar en un equilibrio, en un balance, Señor, las verdades del Evangelio. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad, Señor, para que podamos crecer con equilibrio. Danos alimento espiritual, Señor. Oramos por todos los pastores del mundo, para que guíen a las ovejas en el camino de Dios, para que las alimenten, las sustenten, las protejan de los lobos, las nutran, para que no las descarríen, Señor. Guárdanos a todos los predicadores, Señor. Y al que está en un desequilibrio, muéstrale, Señor, a través de este mensaje, que tal vez hay un desbalance ahí en su vida. Como Apolos, la humildad de Apolos, que fue corregido, que se le puso más exactamente el camino del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por bendecir a tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, amados de Dios. De la nutrición. Hay principios en la nutrición que nos enseñan que para que una persona crezca saludable debe de llevar una dieta balanceada, equilibrada, con proteínas, grasas, vegetales, vitaminas, minerales, calorías, etcétera. Pero el comer demasiado puede llevar a un extremo y lleva a la enfermedad. Eso se llama bulimia, el comer de una manera desmedida. Esa es la bulimia. O el otro lado, la anorexia, que es la falta de apetito, que lleva a la persona a la desnutrición, lleva a la debilidad física. Entonces, los extremos son malos. Todos los extremos en cualquier cosa son malos. Por tal razón, Pablo aplicó este principio para enseñarnos acerca de lo espiritual. Por eso él dijo: yo no rehuí el enseñarles todo el consejo de Dios, que significa toda la enseñanza de las doctrinas cristianas, todo el conjunto de verdades que alimentan nuestro ser interior, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Cuando en una iglesia solamente se habla de demonios, pues ven demonios hasta en la sopa, los pobres hermanos, es obvio, y un desequilibrio total. No, la Biblia habla de todo un consejo, todo el conjunto de enseñanzas de la Biblia, y esto toma tiempo. Y yo no llevo prisa. ¿Ustedes llevan prisa? Ni yo tampoco. Y Dios tampoco. Dios es un Dios que va haciendo las cosas como Él quiere hacerlas, porque Él quiere que crezcamos sanos espiritualmente. En Jeremías 50, versículo 6, ahí hay un reclamo de parte de Dios hacia los líderes, porque acuérdense que los pastores somos los encargados de llevar hacia la madurez a las ovejas del Señor. Somos a los que Dios les delegó el trabajo misionario. Entonces, un fanático es alguien que se entusiasma con un celo desmedido, de tal manera que se ciega, no ve más allá, más que su causa.
y se ciega de tal manera que se olvida de la razón y se olvida del sentido común que Dios ha puesto en cada una de las personas. Y este fanatismo y estos fanáticos, cuando llegan al extremo, llegan a formar sectas. ¿Qué es una secta? El Larousse dice que una secta es un grupo de fanáticos de una doctrina que puede ser política, religiosa o deportiva aún. Por ejemplo, política. El comunismo, el nazismo, se trató de implantar a la fuerza, asesinando personas. Y ¿recuerdan ustedes cuando Jesús fue prendido en el huerto de Getsemaní, que Pedro sacó una espada defendiendo la causa y le tiró al siervo del sumo sacerdote para asesinarlo? Pero tan mal fue su tino que nada más le cortó una oreja. Y Jesús le dijo: guarda eso, no seas fanático. Es decir, el cristianismo no es nada irracional como las sectas. ¿Me estoy explicando? No es de hacerlo con violencia. Aquí a México llegaron los españoles y a punta de espada metieron una religión, una creencia religiosa. Y es así como vemos pues fanáticos defendiendo una doctrina política, una doctrina religiosa. Vemos las cruzadas famosas en la Edad Media, ¿verdad? Los cristianos peleándose con los musulmanes a ver cuál religión era la que se implantaba a filo de espada, y todo eso es reprobable por Dios. Pero también vemos el fanatismo en el aspecto deportivo, las porras, las barras en los estadios. Hace un par de días en Europa asesinaron a un fanático, se pelearon entre ellos. Mira, es un fanatismo cuando el dueño de las Chivas dice que es el mejor equipo del mundo. Ese es un fanatismo, porque no es verdad que las Chivas es el mejor equipo del mundo. Lo digo como un atlista de corazón. No. Un cristiano, por ejemplo, en el aspecto deportivo, no debe ser un fanático irracional, que se apasiona tanto que pierde el control. Hay que ser aficionados, esa es otra cosa. Entonces vemos pues el fanatismo en todos lados. En cuestión religiosa, a los fanáticos religiosos se les llama extremistas. Ya ven los musulmanes, con tal de implantar su creencia, meten bombas, hacen terrorismo. Es una cosa despiadada. Y vemos que todos estos son extremos, por eso se les conoce como extremistas. Y déjame decirle que dentro del cristianismo, desgraciadamente, al no haber una dieta balanceada espiritual, se ha caído en fanatismos y en sectarismos. En una ocasión, los discípulos iban caminando detrás de Jesús, lo seguían. Entonces se acerca uno y le dice: Señor, maestro, encontramos uno allá que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Y Jesús le dice: no le prohíbas, porque el que no es conmigo es contra mí. En otras palabras, el que es conmigo, pues conmigo es. No se lo prohíbas. Entonces, todos aquellos grupos religiosos que dicen: el que no está en nuestra religión, en nuestro grupo, no alcanza salvación. Esa es una sectota. Esa es una secta. Ese es un fanático religioso que defienden a ultranza, ¿verdad? Y cuando usted predica la palabra de Dios, si usted pierde el control, ustedes están rayando en el fanatismo. ¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos? Capítulo 20, versículo 27. Se le durmió el gallo a Pedro, ¿verdad? Algunos no llegaron. Bueno, otros medio dormidos. ¿A cuánto les faltó una hora de sueño? No, miren, si se me duermen. Bueno, para que vean que soy buena onda, ¿verdad, Chut? Vamos a dejar que se echen su sueñito santo. Bueno, Hechos 20, versículo 27. Este es el octavo tema dentro de la serie
el propósito de la iglesia y el tema se titula, para los que escriben, una iglesia que sabe equilibrar. Otra vez, una iglesia que sabe equilibrar. Hechos 20, versículo 27. Aquí está hablando el apóstol San Pablo y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando nosotros observamos la naturaleza, nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, dice el Salmo. Y al principio lo cantamos. Y eso me habla de una sabiduría que Dios plasmó en el universo y en la creación y le ha dado un equilibrio maravilloso a la naturaleza. Todo depende de todo. Cuando una especie de animal es extinguida, se afecta los ecosistemas, le llaman. Entonces, Dios hizo todo con un equilibrio, con un balance del universo tan maravilloso. La tierra la colocó ni tan lejos del sol para que no se congelara, ni tan cerca para no fundirnos. Todo con un equilibrio maravilloso. Y todo lo que hace Dios está plasmado de ese principio de equilibrio, de balance. Cuando ya nos trasladamos al asunto de perfeccionarlos, ajustarlos, enseñarlos, dirigirlos, disciplinarlos, etcétera, para que maduren. Entonces, cuando un pastor en cualquier congregación alrededor del mundo no cumple la función que Dios le puso, Dios se molesta. Y en Jeremías 50, versículo 6, dice así: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Pero luego hay un reclamo de parte de Dios, dice, sus pastores las hicieron errar. ¿Será posible que un pastor haga errar a las ovejas? ¿Será posible que un pastor, dice, por los montes las descarriaron? ¿Será posible que un pastor pueda descarriar las ovejas de Dios? Les pregunto. Por supuesto que sí. ¿Cómo fue que las descarriaron? Hay varias razones. Uno, porque no les enseñaron todo el consejo de Dios y quedaron ignorantes. Y por falta de conocimiento, ellos fueron llevados cautivos. Y descarriaron las ovejas. Y otra manera es por enseñarles erróneamente, diciéndoles, paz, todo está bien, no hay problema, si tú estás en pecado, Dios es amor. Entonces, no, los llevaban a un desequilibrio espiritual. Y fíjense, el desequilibrio espiritual tiene muchas consecuencias. Entre ellas es que se puede llegar al fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Déjeme tomarle la definición que hizo, decirle la definición que tomé del Larousse, pequeño Larousse, diccionario. Dice que el fanatismo es un apasionamiento desmedido a favor de una creencia, desmedido, que se sale de sus cauces. Ese es el fanatismo. ¿Qué es un fanático? El mismo Larousse dice que es alguien que defiende con apasionamiento y con un celo desmedido que se desborda. Puede ser una creencia religiosa, puede ser una causa, ¿sí? Puede ser un partido político, una doctrina política o hasta un club deportivo, dice el diccionario.